Desechado por Dios. Es el tema a tratar ahora. La pregunta, si hay personas que es desechada por Dios, o si hay personas que pueden cometer un pecado de muerte y definitivamente Dios lo aparta. Algunos dicen que no, pero veamos a la luz de la Escritura a ver qué nos dice. Primero quiero empezar con una historia. Historia es un suceso de la vida real. Hace tiempo estaba yo en el barrio donde vivía, pasaba una señora y la señora pasaba de esta forma y fumando y rascándose por todos lados, y era como una desesperación, algo que tenía. Yo me quedaba observando a la señora y yo me preguntaba, ¿qué será lo que tiene? Parece loca o algo. Yo no me atrevía a decirle nada. Y un día, estando yo sentado afuera en la terraza, ella se acerca y me dice, ¿será que tiene que me regale candela? Joven, regáleme candela. Candela es un yesquero o un fósforo para prender cigarrillos. Y yo le dije, no, no tengo. Y ella se sentó al lado mío. Y yo la observaba y la observaba. Y le he dicho yo, porque yo no sabía si era que estaba loca o qué tenía. Y le he dicho yo, doña, Cristo la ama y Él quiere ayudarla. Y traté como irme metiendo para evangelizarla. Entonces ella me dice, mijo, yo sé que Cristo murió en la cruz por nosotros. Yo sé, hijo mío. Y yo traté de hablarle y ella me dice, yo conozco, yo fui cristiana, pero el Señor me desechó. Yo me quedé como pensativo porque apenas estaba conociendo el Evangelio y yo no sabía ni qué decir. Y le he dicho yo a la señora, no, de pronto eso es Satanás que quiere meterle eso en su mente. Y ella me dijo, no, no, Dios me castigó y ya yo no tengo salvación. Y yo le decía, no, ese es Satanás que le mete en su mente eso. Dios puede ayudarla porque Dios es misericordioso y Él, todo aquel que vuelve a Él. Bueno, total es que la señora, bueno, no me dio mucha explicación y después se paró y se fue. Hablando con la hermana que a mí me había evangelizado y me llevaba a la iglesia, yo le conté. Le dije, hermana, hay una señora así, 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 que ella pasa caminando por aquí, así, y le conté lo que sucedió. Y ella me dice, ah, ya yo sé, esa es Julana de tal, ella iba a la iglesia. Y yo dije, sí, ¿verdad? Ay, ¿qué fue lo que le pasó a ella? Y ella me empezó a contar. Entonces ella me decía de que esa hermana Dios la usaba en liberaciones. Pero como que había estado practicando y haciendo cosas que no debía hacer, o había pecado, o no sé exactamente cuál era la situación, porque ella lo que me dijo fue que estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y el pastor le había dicho que tuviera ojo y no estuviera liberando ni echando fuera demonios en esa condición. Total es que la gente la buscaba, me cuenta la hermana. Iban a la casa de ella para que oraran por ella. Y ella echaba demonios y según era usada por Dios. Pero resulta que un día ella llega desesperada a la iglesia para que oren por ella. Y ella misma cuenta, me cuenta la hermana, que ella cuenta de que ella estaba acostada en la cama. Cuando ella estaba acostada, ella miró así y de la sala, a la sala entraron 3 ranas grandes, y venían saltando. Y llegaron donde estaba ella. Ella estaba acostada
y quedó paralizada, que no se podía mover, y ella vio las ranas que venían saltando y las ranas saltaron a la cama y se le metieron por sus partes. Entró la primera, entró la segunda y entró la tercera. Desde ese día ella sintió cuando lo que era le corría por el cuerpo, y es por eso que ella es así, porque ella siente lo que le corre, lo que le camina dentro del cuerpo. O sea, quedó endemoniada. Y había un predicador en ese entonces que Dios usaba mucho en liberación. Y me cuenta la hermana que ese día el predicador fue. Yo conocí a ese predicador después, más adelante, que ella me dijo, mire, ese es el predicador que te dije yo. Ese predicador llegó a la iglesia, tenían campaña. Y yo soy testigo que Dios lo usaba mucho en liberación y en discernimiento y revelaciones. Dios le mostraba las cosas que tenían las personas. Y la hermana me cuenta que cuando ese predicador llegó, el pastor lo cogió acá aparte en la casa pastoral y le dije, pastor, predicador, tenemos un problema con una hermana aquí. Y le contó la situación de la hermana. ¿Será que la mandamos a buscar a la casa para que usted ore por ella? Y el predicador le dijo, tráiganla. Y la fueron a buscar a la casa. Y cuando ella iba entrando ya, que ya iba entrando así a donde estaba el predicador le dijo al pastor y a la junta que estaba ahí, le dijo, déjenla afuera. No la metan. Ay, pastor, ¿y qué pasó? El predicador le dijo, el Señor me acaba de decir ahora que no ore por ella, que Él la desechó. Yo me quedé rascando la cabeza, sí. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, la pregunta es si Dios puede desechar a una persona o no. Porque algunos no lo creen. Algunos dicen que Dios es amor y que siempre está dispuesto a perdonar y es que se vuelva a Él y se arrepienta nuevamente. Y si alguno ha pecado y le pide perdón, Él nuevamente le extiende la mano y siempre está propicio a levantar a la persona. ¿Será que Dios puede desechar a una persona? Vamos a ver la escritura y vamos a ver qué nos dice acerca del tema. Yo lo tengo claro, pero vamos a ver para llevar la enseñanza que nos dice la escritura. La escritura en Primera de Juan, el capítulo 5. Quiero leer con atención esto. Primera de Juan 5. Eso lo ha leído muchos cristianos han leído esta parte, pero a veces como he explicado yo en otras ocasiones, por el concepto que ya se tiene o le han enseñado, ellos no captan lo que dice aquí la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, aquí claramente nos está diciendo, porque hay personas que dicen el único pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero aquí nos está dando a entender claramente que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. No dice el pecado de muerte como si fuera uno. Dice pecado de muerte y pecado no de muerte. Cuando dice pecado de muerte, habla de la misma forma y la misma expresión cuando dice hay pecado que no es de muerte. Y sabemos que hay muchos pecados que Dios perdona. O sea que no es uno solo, son varios. Entonces iguala a lo demás. O sea, hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. O sea, no está hablando de uno en exclusivamente. No dice el pecado de muerte.
como si fuera uno solo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos pecados de muerte y cuáles son no de muerte? Vamos a aclarar este tema. Primero hay que tener en cuenta que Dios, en todos los tiempos, como dice la palabra de Dios, Jesucristo, que salió de Dios y es Dios. Algunos dicen que no, simplemente es Mesías, pero no es Dios. Bueno, nosotros consideramos que es Dios. Jesucristo dijo, salí del Padre y a Él voy. Jesucristo trae las mismas características de Dios. Presenta toda la deidad de Dios. Y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sabemos que desde la antigüedad Jesucristo se manifestó al hombre como el ángel de Jehová. Desde la antigüedad se manifestó. Entonces, Dios siempre ha tenido las mismas características, la misma personalidad. Ya, a pesar de que antes el pacto era diferente y ahora estamos en un nuevo pacto que algunas cosas han cambiado, pero Él mantiene su misma característica. Por eso el apóstol dice de que si Dios no perdonó a las ramas naturales que pecaron teniendo la promesa y pecaron y Dios los castigó y a muchos desechó, ahora el apóstol dice, ¿cuánto más si nosotros que no somos las ramas naturales, Dios no nos castigará si nosotros nos desviamos o si pecamos contra Él? Pero ¿cuáles son esos pecados de muerte? Mire lo que dice Números capítulo 24, no, capítulo 15, número 15, el versículo 24 en adelante. Vea qué dice la palabra de Dios. ¿Será que si el pecado fue hecho por yerro significa equivocación, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor suave a Jehová, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación? Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es, o sea, equivocación es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y su expiación delante de Jehová por su equivocación, o sea, por su yerro. Pero vea lo que dice el 27. Y si una persona, ya está hablando individual, si una persona pecare por yerro, por equivocación, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por yerro, cuando pecare por yerro delante de Jehová. La reconciliará y le será perdonado. Tanto el natural entre los hijos de Israel y el peregrino que hubiese pecado, una misma ley tendrá para los dos. Pero vea lo que dice el versículo 30, muy importante. Mas la persona que hiciere algo con altivez de mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. O sea, si el pecado no es por equivocación, sino con altivez, sabiendo lo que está haciendo, dice que será cortado. Eso sucedía en la antigüedad, en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿qué sucede? Para ir entrando en el tema. Veamos Hebreo capítulo 6. Hebreos capítulo 6. El versículo 4 dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pero hay una cita más contundente, que esa la vamos a ver en Hebreos 10, del 26 en adelante. Hebreos capítulo 10 del 26 en adelante dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea que no es una equivocación, dice voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, esta es una situación difícil y complicada y delicada. Por eso el apóstol por eso dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Porque una cosa es que la persona, por un momento de ira, por algún problema, porque en ese momento fue seducido, fue atraído, no pudo resistirse, o porque la persona de pronto no supo ni en qué momento, pequé, desagradé a Dios, sabía que no debía hacer esto, pero no sé qué me pasó. Pero una cosa es cuando, conociendo ya la verdad, y la persona voluntariamente lo medita, lo planea y dice, voy a hacerlo. ¿Y sabe qué piensan muchos? Muchos dicen, yo sé que es malo, después le pido perdón a Dios. Así piensan en su corazón y en su mente. Después le pido perdón a Dios. Porque ellos están convencidos de que Dios siempre está dispuesto a perdonarlo. Meditan su pecado, lo ejecutan, saben que está mal, nada lo está trayendo, tienen tiempo de echarse para atrás, pero ellos desean y quieren hacerlo y lo hacen. Eso es pecar deliberadamente, como dice la Escritura. El que peque deliberadamente, ¿qué otra solución hay ya? Dice que está exponiendo a vituperio el nombre de Cristo y está afrentando el Espíritu de Dios, que es el que santifica a la persona. Ahí se puede convertir ese pecado que hizo en pecado de muerte. Así que ojo si usted piensa de que puede estar pecando y después le pido perdón a Dios. Entonces, ¿qué es un pecado de muerte? Cualquier pecado que una persona cometa, después que Dios no la quiera perdonar, se convierte en un pecado de muerte. Entonces, los pecados de muerte por lo general vienen a suceder en personas que conocen la palabra de Dios. Recuerde que Jesucristo dijo, al que más se le da, más se le demanda. No es lo mismo una persona que no conoce de Dios. La persona que no conoce de Dios hasta dice cosas contra Dios. Esa gente está loca. Mira cómo gritan. Y están afrentando al Espíritu Santo. Algunas blasfeman contra el Espíritu Santo. Que Dios estas cosas y dicen vulgaridades. Que es puro cuento, eso es puro loquera de esa gente. Están afrentando al Espíritu Santo. ¿Por qué no se le cuenta por pecado de muerte? Porque ellos están en ignorancia. Dicen que no conocen su izquierda lo que hace su derecha, ni su derecha lo que hace la izquierda. O sea, cuando ellos realmente, mucha de esa gente que ha afrentado al Espíritu de Dios, muchas veces llegan a Cristo, se convierten en el corazón y Dios los rescata. O sea que el pecado de muerte prácticamente sucede dentro de los que ya conocen a Dios, que han tenido una experiencia con Él, que han tenido un encuentro con Él, que han tenido una transformación de Él, que han gustado el Espíritu de Dios
han vivido en la presencia de Dios. Y es delicado, eso es delicado. Así que usted no se mete en la cabeza de que Dios siempre está dispuesto a perdonarme. Y usted planea el pecado, lo medita y lo ejecuta, deleitándose en él, sabiendo que está haciendo mal, pero usted dice, Dios después me perdona. La misma característica que Dios tuvo en el Antiguo Testamento lo tiene en el Nuevo. Ahora, si una persona viene para que uno ore por él, está enfermo, está en una situación difícil, está bajo un juicio de Dios, a veces uno no sabe realmente qué está pasando con la persona. Pero el que tiene discernimiento de espíritu a veces puede saber y decir, no, ya Dios lo desechó. A veces no se sabe y uno ora por ello, porque de todas maneras hay que clamar a Dios por ello. Pero Dios sí desecha. Ahora, Dios puede desechar a una persona para salvación y puede desechar a una persona para, por ejemplo, para el ministerio. Hay personas que han tenido iglesia grande y Dios los castiga y les quita el candelabro porque no andan conforme a su voluntad y Dios quita el candelabro de sus manos, quita la iglesia de sus manos, se le entrega a otro. Eso sucede. Y ahí Saúl fue desechado para que no reinase sobre Israel, sino que él endureció más su corazón y nada, y luego se suicidó. O sea, ya ahí entró otra etapa de la vida de él. Pero inicialmente fue desechado, fue para que no reinase sobre Israel. Hay personas que son desechadas para quitarle la iglesia que manejan. Y por más que quieran buscar y más que se quieran parar y formar otro grupo, ya no surgen, porque el juicio de Dios está sobre ellos. Y pueden que de pronto se salven, porque hay personas que dice la Escritura que se van a salvar aunque sea por fuego. La Biblia lo dice. Estoy hablando para creyentes, no estoy enseñando, evangelizando. Entonces, ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Hay personas que entrarán al cielo por fuego. O sea, que apurado entrarán, apurado entregarán, no recibirán galardón, no recibirán premio ni nada, ya apurado entrarán al cielo. Bueno, es algo grande porque es mejor estar allá abajo en el infierno condenado. Entonces hay personas que apurado entrarán raspados. Entonces, Dios puede desechar a una persona o no la desecha. ¿Hay pecados de muertes o no lo hay? Lea la Escritura y pídale a Dios que abra su corazón y su entendimiento y que el temor de Jehová caiga sobre ti para que te aparte de esos pecados que tú sabes y que ya en tu mente sabes que son malos y que ya tú has tenido la experiencia con Dios y sabes que Dios es real, ya Dios te ha cambiado y sigue en esos pecados. En cualquier momento, si no espabila, puede ser demasiado tarde. Ahora, si es por ignorancia, bueno, si es por ignorancia, la misma Biblia dice que Dios nos ayudará. Ahora, vemos algo muy importante para resaltar. Dice que en Hebreos 10, cuando dice, si peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si peca voluntariamente, aquí nos muestra cómo puede llegar un pecado a convertirse en un pecado de muerte. El que Dios más le da, más le exige. Recuerde que entre los llamados y los escogidos de Dios, hay unos que dan el fruto el 30%, otros el 60%, otro el 100%. El nivel espiritual de cada persona es diferente. Y eso depende de la comunión que tenga con Dios. Y entre más comunión y más cercano esté a Dios, tiene que saber cómo va pisando, porque Dios le demandará más. Así que la paz de nuestro Señor, Dios sea con nosotros y nos ayude a seguir adelante. No siga pecando voluntariamente.
que Dios ve, por eso la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, ni puede pecar. Puede comer equivocaciones, que son pecados también, pero no deliberadamente, no sabiendo que está haciendo mal y siguiendo practicando el pecado. Eso muestra que no ha nacido de Dios o muestra que ya está desechado por Dios. Que Dios nos siga ayudando y nos siga dando fuerza para permanecer hasta el fin, porque el día ha llegado y la hora ya es. El que oyere la voz del Hijo de Dios, de cierto os digo, que vivirá.